El Saiyajin de corazón puro vuelve a SH Figuarts, con una nueva versión que no busca repetir al clásico, sino actualizar la forma en que Bandai representa a Goku en estado base. Durante años, el Goku criado en la Tierra fue una de las versiones más queridas dentro de la línea, simple, reconocible y con una esencia difícil de reemplazar, pero ahora Bandai trae una nueva interpretación, con proporciones más actuales y una presencia más cercana al Goku adulto de Dragon Ball Z. Así que quédate porque en este video vamos a descubrir si esta evolución logra convertirse en la nueva referencia de Goku base, o si el clásico todavía conserva algo que Bandai no ha podido reemplazar. La presentación de la figura es el estándar que ya viene manejando Bandai en sus últimos lanzamientos. Aquí tenemos el sello de que esta es una figura con sistema de hombro dinámico. En la parte de atrás, como siempre, imágenes promocionales y algunas poses sugeridas. Además, parece que ahora el estándar es no tener las instrucciones por este lado y volvemos a las instrucciones por aparte. Además de esto, la caja tiene el mismo diseño que ya nos tienen acostumbrados y que le da identidad a la marca. Así que sin nada más que detallar, vamos a ver con qué viene dentro del empaque. Goku viene en presentación de blister sencillo, donde tenemos la figura junto con 3 pares de manos por este lado y 2 pares de manos por el otro, además de los puños, cabellera con efecto de aire y 4 rostros intercambiables. Rostro neutro base que viene con la figura, y este ha sido uno de los más polémicos, especialmente porque se dice que Goku se ve cachetón. Sin embargo, si lo vemos desde diferentes ángulos no es así. Simplemente desde el esculpido trataron de destacar más esta forma del rostro, ya que esta versión de Goku tiene rasgos mucho más angulares, y eso lo podemos ver en el anime y el manga. Ahora, si lo comparamos junto al Goku de Demoniacal Fit, también notamos que el esculpido es muy similar, donde también tenemos esos rasgos angulares en el rostro. Sin embargo, este Goku nunca para mí fue el Goku definitivo. No me parece que tenga la esencia y nunca pude ver a Goku en esta versión. Y ahora que los tenemos uno al lado del otro, tampoco en la cabellera. Se ve un esculpido muy diferente y el que logra mejor esa definición es el nuevo Goku. Ahora, si lo comparamos con una leyenda del coleccionismo, el Goku criado en la Tierra, aquí tenemos ahora bastantes diferencias. Al tenerlo al lado del nuevo Goku, este se siente un poco genérico, pero cuando este no existía, esta figura fue el estándar y la referencia como figura de Goku, capturando su esencia como personaje. Pero ahora, al lado de esta nueva versión, aquí tenemos bastantes diferencias. También podemos notar que en el esculpido también marcan esas partes de las facciones y líneas de expresión. Sin embargo, también hay que mencionar que son dos versiones diferentes del mismo personaje, siendo este más cercano a la saga de los Saiyajin y la saga de Freezer, y este más cercano a la saga de Cell y a la saga de Majin Buu, donde el dibujo cambia e incluso Goku crece, por eso sus rasgos son distintos. Rostro confiado con un esculpido muy sencillo, que solo cumple la función de definir la forma general del rostro. Aquí las líneas de expresión están definidas a partir de la pintura y los decals. Este rostro confiado es bueno, pero sí nos hizo falta un rostro amable como en la versión de Goku criado en la Tierra, ya que siempre esta expresión va muy de la mano al Goku estado base. Así que esperamos que en futuras entregas nos den un rostro con estas características. Rostro enojado con los dientes apretados, y aquí sí tenemos un mejor trabajo de esculpido. No solo en definir mejor las líneas de expresión, sino también se esculpen los dientes, marcando mucho más la expresión. Y finalmente, rostro gritando o expulsando ki. Este también tiene muy buen trabajo de esculpido. Vemos cómo definen los rasgos angulares en la mandíbula, cómo se trabaja la boca y cómo se definen las líneas de expresión. Sin embargo, me parece que en sí la expresión del grito no se siente tan poderosa. Parece un grito simple, no se siente la intención de expulsar ki. Incluso, de nuevo, si lo comparamos con el criado en la Tierra, aquí hay mucha más intención. Aquí se ve más profundidad y un grito mucho más potente. También he visto que algunas personas querían ver la comparativa con Starless. Si bien son dos personajes diferentes, también sabemos que tienen una similitud. Y aquí también notamos que el grito o el rostro de expresión gritando tiene mucha más intención. Tiene mejor esculpido en la boca, hay mayor definición incluso en los ángulos de las mejillas y también en la parte de la frente. Aquí no puedo decir que sea un mal rostro, logra lo que se necesita en cuanto a esculpido, pero si lo vemos como intención, parece un grito simple y no el de un verdadero guerrero. Ahora voy a cambiar la cabellera estándar por la que tiene efecto de movimiento,
Así que aprovecho y les muestro cómo está el tema de los joints aquí. Aquí la cabeza se mueve bien, tenemos el mismo sistema del Goku de Games Begin y también el sistema de extensión de cuello en la versión corta y la versión larga, que me parece útil para las poses. También lo podemos mover, pero yo siento, quizás es en esta copia, la mía, que la cabellera se sale un poco fácil. Espero que solo ocurra en mi versión porque es un poco molesto. Ahora vamos a poner la cabellera, acomodamos el joint y aquí desde este punto entra. Y este sí se siente mejor, no se cae, funciona bastante bien. Vamos a poner el rostro y el flequillo. Aquí tenemos también una sujeción un poco más pequeña, aquí se me parecen estos pines más cortos para poner el rostro. Entonces siempre recuerden apretar bien. No sería lo ideal, esto debería ser un poco más largo para que agarre mejor, pero tampoco se cae. Fíjense que ahí lo hago, lo muevo, no se ha caído, aunque hay versiones en el Goku de Games Begin que se caen fácilmente. Luego aquí viene el flequillo y ya queda. Wow, me parece que con esta versión de cabellera con efecto de movimiento, Goku tiene mucha más vida, claro, es más dinámico, pero se ve mucho mejor incluso que con la versión estándar. Y este accesorio es de lo que más me gusta de las nuevas entregas de Bandai, que ahora parece que es un estándar incluir cabelleras con efecto de aire, y aquí sí se nota mucho la diferencia. En general, la figura tiene buenos accesorios, pero sí hizo falta algún efecto de poder. Se entiende que este Goku es una figura de entrada a la colección, por eso reducen los costos para que sea accesible para todos. Pero ya es momento de incluir algún efecto de poder que complemente y le dé mucho más dinamismo a las poses en el display. En cuanto a los detalles, este Goku estado base tiene exactamente el mismo molde del Goku de Games Begin. Y era de esperarse porque son el mismo personaje. Vemos los mismos detalles en el traje, también los mismos pliegues en el pantalón, incluso los mismos detalles en las botas, siendo diferentes solo en el color del traje y por supuesto en las cabelleras. Pero Bandai no solo copió lo bueno del Goku de Games Begin, sino también sus errores. Y aquí me refiero específicamente al torso, que ya hemos mencionado en varias ocasiones en este canal. Cuando movemos al Goku nuevo hacia atrás, tenemos ese gap. Y lo mismo ocurre cuando lo movemos hacia adelante, tenemos este agujero. Para algunos este no podría ser un problema, pero para otros, varios, incluso las marcas alternativas, lo es un tema estético que podría mejorarse. Por ejemplo, vimos cómo lo resolvieron en este Gohan del futuro, que reseñamos hace poco en el canal. Aquí rediseñaron completamente esta pieza y ahora ya no se tienen esos gaps. Pero por ahora, así como ocurrió en el Goku de Games Begin, solo podríamos recurrir a piezas custom, si consideramos que este es un problema para resolver. Y aquí vale la pena hacer una pausa rápida. Cuando revisamos al Goku de Games Begin, tuvieron que pasar meses para ver piezas custom intentando corregir esta zona del torso. Pero con este Goku, mientras estaba editando el video, ya empezaron a circular imágenes de una pieza alternativa pensada para mejorar la estética y reducir esos espacios. Todavía habría que verla en mano para saber qué tan bien funciona. Pero esto confirma algo, la figura funciona, sí, pero esta parte del diseño sigue siendo lo bastante visible como para que el mercado alternativo ya esté intentando corregirla. Pero más allá de ese punto negativo, esta figura en general es una actualización enorme para el personaje. Al compararla con su versión más directa, el Goku creado en la Tierra, las diferencias son enormes. A pesar de que no son la misma versión de Goku, sí hay piezas que se comparten. Por ejemplo, vemos cómo trabajaron y mejoraron mucho el pecho, también cómo definieron mejor los músculos y también cómo resolvieron el tema estético de los hombros. Recuerden que aquí es un tema como una capa que se mueve, pero aquí ya son dos capas que están muy bien integradas al resto del cuerpo, siendo esta una de sus mejores actualizaciones en términos de estética e ingeniería. Además, no teníamos una actualización real de este Goku en estado base hace mucho tiempo. En cuanto a la pintura, la figura presenta una paleta de colores característica de Goku en estado base. Vemos el traje en este naranja oscuro que se diferencia de la versión de Games Begin con una tonalidad mucho más clara o hacia el amarillo. Y esto tiene que ver mucho con el aura de energía Super Saiyajin, que hace que el traje se pinte en esas tonalidades más naranjas intensas. Pero en esta versión tenemos este color naranja oscuro que le queda muy bien y que es adecuado para la versión del anime.
También vemos que las partes en azul tienen un tono mucho más intenso y oscuro, e incluso el cinturón mantiene el mismo color en todas sus partes, a diferencia del Goku de Geins Begin, que aquí es un poco más claro y aquí es un poco más oscuro hacia el frente. También vemos que la pintura está muy bien aplicada en todas sus partes. Recuerden que con esta nueva tecnología en realidad no están aplicando propiamente pintura, sino que cada pieza de plástico tiene su color adecuado. Entonces es simplemente al ensamblarlo, porque tienen un muy buen diseño, pues logramos tener una figura con muy buena aplicación de pintura. También vemos que tiene ese sutil sombreado en la parte del pantalón, que como siempre Bandai no lo hace por la parte de atrás, siendo esto ya un sello característico de la marca y que también seguiremos mencionando en las futuras reseñas, hasta que algún día Bandai entienda que realmente necesitamos y que debería ser lógico tener sombreado en la parte de atrás. Por ahora nos quedamos con esta versión con un pequeño sombreado hacia adelante, que es lo mismo que ocurre en el anterior Goku. Ahora, en cuanto al acabado, tenemos una aplicación de barniz mate general. Hay piezas que brillan un poco más, pero eso tiene que ver más por el material en sí mismo. Aquí hay un plástico flexible que le permite pues más movimiento, y eso hace que se refleje un poco más. Pero en general la tonalidad es mate y no hay zonas que brillen más o que tengan un acabado glossy. Maneja muy bien los reflejos de la luz y se ve una figura bastante premium. En cuanto a los materiales, ya sabemos que aquí tenemos esta pieza en plástico flexible, pero el pecho en la parte interior es en plástico rígido. También vemos que aquí la parte de la ingle es en plástico flexible, pero las piernas están en plástico rígido, al igual que los brazos. Donde también tenemos plástico flexible es aquí en la zona de las hombreras, lo que permite mucho más movimiento con el diseño de los hombros dinámicos. También vemos que la calidad en general es muy buena, es un plástico de buena calidad, sólido y que se ve que va a ser muy durable a través del tiempo. Lo único que hay que tener en cuenta, y que ya ha sido un tema que se ha visto en la versión del Goku anterior, es aquí en la ingle, ya que al posarlo en poses extremas tiende a deformarse. Si hacemos una pose temporal y luego volvemos, no tenemos problema. El punto está cuando hacemos la pose y dejamos esta figura por mucho tiempo así en el display. Eso haría que esta pieza se deforme. Así que es importante constantemente estar cambiando las poses del personaje y ver hasta cuándo va a durar esta pieza. Pero esperamos que sea suficiente, ya que la apuesta de Bandai por este material se ve que va a durar por mucho tiempo. Pasando a la escala, este nuevo Goku se integra muy bien con otras versiones del personaje dentro de SH Figuarts. Al compartir base con el Goku de Geins Begin, la altura se mantiene prácticamente igual, así que ambos se sienten parte de una misma etapa moderna de la línea. Y eso se nota al compararlo con el Goku criado en la Tierra y el Goku de Demoniacal Fit. La diferencia no va tanto por altura, sino por proporción y estilo. El clásico se ve más simple, Demoniacal Fit va por una lectura distinta, y Bandai apuesta por un cuerpo más definido y cercano al Goku adulto de Dragon Ball Z. Con el Goku de Kamione el contraste es mayor por estilo, pero en altura sigue funcionando bien y no se siente fuera de lugar dentro del display. Pero esta escala cobra más sentido cuando lo ponemos junto a otros personajes de la línea, con Vegeta Super Saiyajin, Krillin, Piccolo y Gohan. Este Goku se integra de forma natural, la altura funciona, las proporciones se ven coherentes y el cuerpo representa muy bien esta etapa de Dragon Ball Z. La figura queda cerca de los 15.5 centímetros hasta la punta del cabello, así que visualmente cumple muy bien con un Goku base más moderno y mejor integrado a la etapa actual de SH Figuarts. Y seguimos con las articulaciones, pero al tener el molde del Goku anterior ya las conocemos, pero vamos a destacar algunos aspectos. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede ver arriba para las poses volando y hacia abajo para las poses más desafiantes. Aquí también tenemos el tema de extensión de cuello, pero en mi versión se zafa muy fácil la cabeza. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados sin restricciones, se elevan más allá de los 90 grados. Tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps y codos con doble articulación. Hasta este punto todo normal. En cuanto a la articulación de mariposa, simplemente por probar que tenemos el rango dinámico, aquí vemos cómo se extiende. Recuerden que aquí hay que sacar desde este punto el hombro
y se puede extender de esta forma, logrando este rango. Al igual aquí, desde este punto jalamos y podemos extender, teniendo incluso aquí cómo se amplía la pieza, pero también cómo pensaron el diseño para proteger bien los joints interiores, que aquí podemos notar son en color naranja, dándole esa continuidad visual al diseño de la figura. Esta pieza está muy bien pensada y aquí podrían haberlo hecho de igual forma. Seguimos con el torso, que puede moverse para adelante con este rango y para atrás, donde tenemos este gap, y con la cintura que gira 360 grados sin restricciones. Las piernas logran un muy buen split, dándonos una amplitud total. Aquí es importante siempre articular por debajo de esta pieza, porque a veces se puede salir y terminamos deformando mucho más este plástico. Así que siempre por debajo funciona muy bien. Seguimos con esta articulación a mitad de muslo que le permite girar en su propio eje. Las piernas se elevan mucho más allá de los 90 grados y podemos superar mucho más ese rango. Y tenemos rodillas con articulación sencilla, pero muy buen diseño para el rango de movimiento. También aquí en mitad de la bota tenemos esta articulación que ayuda a mejorar el rango en las poses extremas. Finalmente los tobillos giran 360 grados. Aquí tenemos buen rango, fíjense que se mueve hacia los lados también. Lo podemos acomodar, mandar hacia adelante y hacia atrás. Se mueve para abajo, se mueve para arriba y articula la punta del pie. Después de revisar la figura completa, creo que este nuevo Goku logra algo muy importante. Actualiza al personaje sin perder lo que lo hace reconocible. El Goku criado en la Tierra sigue teniendo un lugar especial dentro de SH Figuarts, pero esta nueva versión toma esa idea y la lleva a otro nivel. El nuevo molde permite mejores proporciones, un esculpido más definido y una lectura más clara del cuerpo de Goku. Eso sí, tampoco es una figura perfecta. La pieza del torso sigue siendo el punto más discutible. Es una decisión de diseño que Bandai todavía no termina de resolver. A eso se suma algunos rostros que podrían tener más definición y la ausencia de un efecto de energía. Pero incluso con esos puntos la figura logra capturar muy bien la esencia del personaje. Así que, ¿es momento de decirle adiós al Goku clásico? No necesariamente, el clásico sigue teniendo su valor, su nostalgia y esa sencillez que lo hizo especial. Pero si hablamos de una representación actual de Goku base en SH Figuarts, esta nueva versión sí se siente como el siguiente paso natural. No borra al anterior, lo toma como un punto de partida y lo lleva un poco más lejos. Y ahora me gustaría saber tu opinión. Para ti, ¿este nuevo Goku base conserva la esencia del clásico? ¿O el Goku criado en la Tierra todavía sigue siendo tu versión favorita? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ayuda a mirar la figura con más detalle, apóyame con tu like, suscríbete al canal y acompáñame en las próximas reviews. También te dejo en la descripción los links a mis otras redes sociales y al canal de noticias en Instagram, donde seguimos compartiendo novedades, lanzamientos y contenido para coleccionistas. Y recuerda, en Pigment Collectors cada figura cuenta su propia historia.